Continuamos entonces con la narración de estos aspectos preliminares del Medio Oriente o Próximo Oriente. Estamos hablando, digamos, de la manera como se va a configurar la sociedad en el planeta Tierra, tanto culturalmente como políticamente, a través de la conformación de los estados o países que hoy conocemos todos. El libro, capítulo 10 del libro de Génesis, como decía, un documento único que nos está narrando perfectamente que a través de los hijos de Noé se va a llenar nuevamente la tierra. El capítulo 10 de este libro entonces nos dice que de esto, de Sem, Can y Jafé, se poblaron las costas, cada cual según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Cuando nos habla de las costas, entonces nos está hablando de los espacios marítimos que conforman el Próximo o Medio Oriente hoy. Tenemos por la parte norte el Mar Negro, que ya prácticamente es lo que tiene que ver con Europa y que conforma allí el espacio periférico de lo que hoy es la guerra Ucrania y su conflicto armado. Pero tenemos también a la parte nororiental de la configuración del mapamundi, tenemos el Mar Caspio, tenemos en la parte sur y a la parte occidental el Mar Mediterráneo, y propiamente dicho en la parte sur el Golfo Pérsico y el Mar Índico, Mar Rojo o el Golfo de Agaba. En este centro entonces tenemos lo que es el Medio Oriente propiamente dicho, con sus países modernos. Pero hablando un poco atrás, como decíamos, del espacio de la que la Biblia llama la llanura de Sinar, que fue donde se ubicaron una vez de que salieron del arca Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos, para luego desplazarse a lo que hoy se conoce como la Mesopotamia y poder entonces ubicar allí los primeros surgimientos de los estados en este espacio geográfico. Cuenta la historia que hace más o menos 6.000 años antes de Cristo, en el Próximo Oriente, es decir, los pueblos del Neolítico, que se fueron formando o transformando gradualmente en ciudades y que luego vienen a surgir las primeras grandes civilizaciones, que fueron en este espacio las civilizaciones urbanas. Para ello entonces se va a crear las poblaciones, va entonces a intensificarse, a conformarse la forma laboral o el trabajo y también las ciudades o las divisiones sociales. En estas divisiones sociales donde se van a formar las familias que van a abastecer directamente vinculadas al sostenimiento de los habitantes de esta zona a través de la producción de alimentos. Para ello entonces en esta historia mesopotámica surgen los sumerios. Más o menos se habla del cuarto milenio antes de Cristo, que fueron los primeros o las primeras ciudades conformadas por los sumerios, ciudades-estado. En un segundo plano entonces tenemos los acadios, el reino de Akkad, que más o menos se habla históricamente del tercer milenio antes de Cristo, y surge una figura en esta cultura sumeria, el rey Sargón. En un tercer aspecto entonces tenemos los babilónicos, estamos hablando de la Mesopotamia,
que se habla más o menos del año 1800 a.C., que se destaca una figura histórica primordial como el rey Hammurabi. Luego viene la conformación de la cultura siria, que se está hablando más o menos del año 1300. Son fechas aproximadas. El año 1300 a.C., y que tiene más o menos que ver, según la historia de esta cultura asiria, como son espacios del Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Y posteriormente los persas, los medos y los persas, y estamos hablando más o menos del siglo IV a.C., y que tienen más o menos un desplazamiento, una conformación de área de acción el río Indo. Así más o menos podemos a grandes rasgos dar una reseña rápida de la historia de Mesopotamia. Se dice entonces que el Medio Oriente está más o menos conformado como límite a la parte norte de las cordilleras de Zagros, hídricamente entonces con las costas o la parte sur del Mar Caspio, dijimos anteriormente del Mar Negro, que prácticamente ya lo que conforma Europa, y por la parte sur el mar Mediterráneo y más o menos sí en la parte colindando con el norte de África, el Mar Rojo, el Mar Índico y por qué no mencionar el Golfo Pérsico. El texto sagrado entonces nos habla del capítulo 10 de que de los hijos de Noé se repobló nuevamente la humanidad. Recordemos, para todos es bien conocido, que como descendientes de Adán y Eva, entonces sus primeros hijos, la Biblia dice que ellos tuvieron hijos e hijas, y de ellos se va a llenar la tierra en esta primera parte de la antigua civilización antediluviana, la cual todos sabemos desapareció por la hecatombe del diluvio. Esto mismo tiene conexión con esta parte del inicio del hombre en la tierra, Adán y Eva, conexión o relación geográfica. El espacio de la Mesopotamia tiene que ver relacionadamente con lo que fue esta primera civilización antediluviana. Nos habla entonces que de Sem, de Can y Jafet se va a configurar nuevamente la tierra humanamente, y para que luego lleguen, va a llegar a través de la diversidad de culturas y costumbres y lenguas y razas, etcétera, etcétera, de estos tres hombres, lo que hoy tenemos una población dentro del planeta y el espacio geográfico aproximadamente unos 8.000 millones de habitantes ahorita. La Biblia nos narra que de los descendientes de Sem, Can y Jafet se ubicaron en las costas. Los de Jafet, al mirar la tabla de las naciones, van a ocupar todas las costas que son del mar Báltico y el mar Negro y parte del mar Caspio, y que van a ser los progenitores y el desarrollo de las primeras culturas para forjar una civilización europea hoy. Que los descendientes de Cam se ubicaron en las partes de la costa de la península mediterránea y el África, para conformar los países que conforman hoy el continente africano. Los descendientes de Sem entonces se van a ubicar en el centro para poder llenar lo que hoy tenemos los países del Próximo Oriente y el Lejano Oriente, y también los países hoy que conforman los
como Jordania, como el Líbano, como Siria, como los mismos judíos, descendientes de Sem, o sea, la cultura semita. Y así se van a extender hasta ubicar todos los países del próximo Oriente o Oriente Medio y Centro de Oriente y el Lejano Oriente, todos ellos con algunas fusiones étnicas de Sem, de Cam y de Jafet. De esto, dice la Biblia, se llenó y se pobló nuevamente la tierra. ¿Qué es lo que queremos traer a colación? Primeramente, poder colocar en escena el texto bíblico, la palabra de Dios, porque todo el desarrollo cultural, político y social de hoy tiene su asedero en el plan profético de Dios, a través de su palabra que es la Biblia. Tenemos entonces en el Medio Oriente las primeras cosas, el primer hombre colocado en la tierra, la conformación de la primera familia a través de Adán y Eva, Caín, Abel, y el libro, el capítulo 5 de Génesis nos está hablando de unos íconos, unos égenes patriarcales, de los cuales son personas que duraron, tienen una longevidad que Dios les permitió grande, larga, una larga vida. Y la Biblia entonces nos lo deja ahí como una reseña para traernos a colación una historia dentro de un plan salvífico y un desarrollo político-cultural y, por qué no decir, a la gran problemática social para traer los grandes conflictos bélicos y la lucha entre las grandes potencias con el único propósito de tomar hegemonía en ciertos espacios del planeta o aún de todo el planeta Tierra. Todo esto es profético. Dije, en ello me quiero encentrar a través de estas charlas para poder de pronto traer concreto bases fundamentales del por qué vivimos hoy ciertas situaciones. Una de las cosas que quiero decirle, amigo, es que el autor de todo este bagaje de la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Posible que usted no lo crea y es respetable su opinión, pero este servidor que fue rescatado por el poder de Dios a través de su plan salvífico, el Evangelio, al cual sirvo, dando testimonio de su grandeza y de todas las cosas que suceden, dándole la gloria a Él, de todo lo que sucede en el ámbito cultural de los estados y sus habitantes. Entonces tengo que destacar la manera como el Creador de antemano predijo proféticamente todo esto. Tiene que entonces en este espacio geográfico presentarse el primer pecado en el Oriente y las primeras familias y las primeras problemáticas, como también tengo que decirle que el Creador, una vez de que el hombre escogió hacer su vida y, por qué no decir, arreglársela a él de acuerdo a la capacidad con que Dios le dio al ser humano, pero ya en una manera muy individual, sin la dirección del Creador. De ello precisamente tenemos que nosotros darnos cuenta que van a surgir en este espacio geográfico las primeras o los primeros problemas en aquello, digamos, de hacerse o adueñarse de este espacio geográfico por su productividad, por su fertilidad y por todas aquellas cosas que le generaban o brindan bienestar, como el caso, digamos, de la cultura egipcia, que a la par, digamos, de la cultura mesopotámica comienzan a forjarse una
civilización que va a marcar historia a través de las generaciones, la historia de los faraones, la historia de sus creencias religiosas, la historia de ellos a través de la ubicación a la ribera de este gran río llamado el río Nilo. Y de igual manera toda la cultura mesopotámica y el forjamiento de estas primeras civilizaciones a través de las ciudades-estados y la conformación de un bienestar o de una vida mejor a la orilla o a la ribera de estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. ¿Por qué no decir también las culturas de lo que se llama el Centro Medio Oriente o Medio Oriente Central, con el eje y periférico del país de Irán, a la orilla del gran río Indo, o para el lejano oriente del río Amarillo, para forjar las grandes civilizaciones del lejano oriente. Es una historia, amigo, es una historia muy grande y tiene mucho que decir de ello, y por lo tanto, como dije, enmarcar todo este devenir del hombre a través del texto bíblico. Podríamos entonces clasificar, como dicen los estudiosos de historia y que van a hacer uso de la cronología para marcar los periodos de tiempo y poder ubicar más o menos los hechos históricos de la humanidad. Se dice entonces que se clasifica esto en tres etapas: que la historia antigua, que la historia moderna y la posmodernidad. Dice que la historia antigua más o menos comienza al año 3000 a.C. Algunos estudiosos dicen que con la invención de la escritura, y que va a terminar al año 476 después de Cristo, y con un hecho bien conocido que es la división del Imperio Romano. A partir del año 476, entonces se conoce como un periodo llamado el Medioevo o la Edad Media, y que va o termina más o menos este segundo periodo, Edad Media. Se dice que más o menos con el descubrimiento de América, año 1492, para comenzar una nueva etapa que es el periodo moderno a partir del año 1492, abarcando lo que tenemos hoy, lo que es la posmodernidad. Así, de esta manera, y en este bosquejo general, queremos compartir aspectos bien importantes, redentivos, proféticos, para ti, amigo, y para todos los que me puedan escuchar. Muchas gracias.